video exploraremos cómo nuestro cerebro percibe el mundo que nos rodea, desde los sentidos hasta la interpretación. En la corteza cerebral nos embarcaremos en un recorrido fascinante por el funcionamiento interno de la percepción. ¿Cómo percibe el cerebro el mundo? Cada instante nuestro cerebro transforma millones de señales en experiencias significativas, pero ¿cómo convierte un simple parpadeo de luz o el eco de una melodía en realidad percibida? Esa es la pregunta clave que abordaremos el día de hoy. ¿Cómo construye el cerebro nuestra realidad? La percepción es una construcción activa del cerebro. No solo recibimos estímulos, los interpretamos, los organizamos y le damos sentido. Así la realidad no es simplemente lo que vemos u oímos, sino lo que el cerebro decide mostrarnos. ¿Qué es la percepción? La percepción es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta la información sensorial. Es dinámica, compleja y nos permite darle significado al mundo. Esta involucra todos nuestros sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. En el corazón de la percepción tenemos la transducción, la cual es el momento en el que la energía física, como la luz o el sonido, se convierten en impulsos eléctricos que el cerebro puede entender. Sin este paso no podríamos sentir ni interpretar absolutamente nada. El primer tipo de transducción es la transducción visual, la retina y el nervio óptico. En la visión, la luz entra al ojo y alcanza la retina. Allí los bastones captan la luz tenue y el movimiento, mientras que los conos detectan colores y detalles. Estos receptores transforman la luz en señales eléctricas que viajan al cerebro a través del nervio óptico. En esta diapositiva podemos notar cómo son los fotorreceptores, tanto los bastones como los conos, que, como mencioné anteriormente, los bastones son los que captan la luz tenue y el movimiento, y los conos son los que detectan los colores y los detalles. Por otro lado, tenemos una imagen de cómo es el ojo y sus partes. En este lado tenemos cómo se ve el nervio óptico. El siguiente tipo de transducción es la auditiva. Palabras claves en este tipo de transducción tenemos a la cóclea y a las células ciliadas. Las ondas sonoras entran por el oído y hacen vibrar el tímpano y los huesecillos. Estas vibraciones llegan a la cóclea, donde las células ciliadas las convierten en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro. Más o menos este sería el viaje que realizan las ondas sonoras hasta llegar al cerebro. Tenemos al tacto la piel como receptora. La piel está repleta de receptores especializados. Algunos detectan presión, otros vibraciones, temperatura o dolor. Estos receptores convierten el estímulo físico en señales eléctricas que se dirigen al sistema nervioso. Los receptores de presión son conocidos como Merkel y Ruffini. Los receptores de temperatura y los nocioceptores, que son los receptores del dolor. Entonces lo que tenemos es que tenemos el tacto. Esto llega a los receptores de la piel, convirtiéndolos en señales neurológicas que al final llegan a nuestro cerebro.
El olfato y el gusto son los sentidos químicos. El olfato y el gusto detectan moléculas químicas, son sentidos directamente conectados con las emociones y la memoria. El gusto, por su lado, tiene papilas gustativas en la lengua. Contienen células receptoras que detectan sabores dulces, salados, agrios, amargos y umami, transmitiendo estas señales al cerebro. Por otra parte, el olfato contiene, las moléculas de olor se unen a receptores en el epitelio olfativo, generando señales que el bulbo olfatorio envía al cerebro. Estas señales generan conexión directa con la memoria y las emociones. Procesamiento cerebral y agnosias. La percepción no termina con la transducción. Luego viene el procesamiento subcortorial, en donde el tálamo actúa como una estación de relevo, filtrando y enviando la información sensorial a las áreas corticales pertinentes, excepto el olfato, que va directamente hacia el cerebro. Por otro lado, tenemos el rol de la corteza cerebral. Diferentes áreas corticales se especializan en procesar distintas modalidades sensoriales, integrando esta información para formar una percepción coherente. Aquí es donde se ve o se oye. Sin embargo, cuando estos procesamientos fallan, se crean unos trastornos neurológicos conocidos como agnosias, donde la persona puede percibir un estímulo pero no reconocerlo o interpretarlo debido a daños en las áreas corticales del procesamiento. Procesamiento subcortical. Son las estaciones de relevo sensorial. Antes de que seamos conscientes de un estímulo, este pasa por el tálamo, que actúa como una estación de relevo, excepto el olfato. Todos los sentidos pasan por aquí antes de llegar a la corteza cerebral. Otras estructuras como el tronco encefálico y los ganglios basales también modulan el procesamiento sensorial, afectando funciones vitales, atención y movimiento. En esta imagen tenemos el tálamo. Aquí tenemos el tronco encefálico con sus partes divididas en donde este tronco conecta la médula espinal con el cerebro. Y por último tenemos los ganglios basales, que son el caudado, el putam, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Procesamiento cortical, especialización y conciencia. En la corteza cerebral, la percepción se vuelve consciente. Cada sentido tiene una región especializada. Por ejemplo, la corteza visual se encuentra en el lóbulo occipital, el cual interpreta imágenes y formas permitiendo reconocer un rostro o la lectura de un texto. La corteza auditiva, por su parte, se encuentra o también conocido como el lóbulo temporal, procesa sonidos posibilitando reconocer una melodía o la voz de un amigo. También tenemos la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal, el cual da sentido al tacto, al calor o al dolor. Entonces, este nos permite sentir la suavidad de una tela o la temperatura de un café.
Cuando la percepción falla. En general, la agnosia es la incapacidad de reconocer o interpretar estímulos sensoriales. A pesar de que los órganos sensoriales y las vías nerviosas primarias funcionan correctamente, es un fallo en el que es, en el no veo, en el oigo o en el siento. En general, la agnosia es la incapacidad de reconocer lo que se ve. Esto no quiere decir que tengamos algún fallo en nuestros sentidos, sino más bien en cómo los interpretamos. Un ejemplo de ello es imaginar una taza, pero no poder identificarla como una taza, o escuchar una canción familiar y no reconocerla. Esto ilustra cómo una alteración en el procesamiento cerebral superior afecta nuestra interpretación del mundo. La agnosia visual es la incapacidad para reconocer objetos familiares mediante la vista. A pesar de poder verlos como tal, puede afectar formas, colores o incluso objetos completos. Por ejemplo, ver una autopista y verla borrosa. También tenemos la agnosia auditiva, que es la dificultad para reconocer sonidos no verbales, como el timbre de un teléfono o el ladrido de un perro sin tener problemas de audición. También tenemos la agnosia táctil, que es la pérdida de la capacidad para reconocer objetos mediante el tacto, la textura o la forma, manteniendo la sensibilidad básica. Podemos sentir la figura, pero no podemos reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Pagnosia o ceguera facial es un tipo específico de agnosia visual. Se caracteriza por la incapacidad de reconocer rostros familiares, incluso los de seres queridos o el propio en un espejo, a pesar de no tener problemas de visión ni de memoria. Las personas con prosopagnosia a menudo recurren a otras señales, como lo son la voz, el peinado o la forma de caminar para identificar a las personas. El impacto de la agnosia. Vivir con algún tipo de agnosia representa un desafío diario. Es un reto constante ya que el mundo deja de tener un significado coherente a través de uno o varios sentidos. El impacto psicológico puede generar frustración, ansiedad y aislamiento debido a la dificultad para interactuar con el entorno. También generamos necesidades de adaptación. Los individuos y sus familias desarrollan estrategias para compensar la falta de reconocimiento y navegar por el mundo. Procesamiento de multietapa. La percepción es un proceso complejo que va desde el relevo subcortical hasta la interpretación especializada. La fragilidad de la percepción. Las agnosias nos muestran que la percepción no es automática, sino una construcción activa del cerebro susceptible a fallos. Y el poder del cerebro, que a pesar de sus vulnerabilidades, el cerebro humano demuestra una increíble capacidad de adaptación y plasticidad, la cual nos permite enfrentar estos desafíos y encontrar nuevas formas de entender el mundo. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por la atención prestada.